Buen día, junto a mis compañeras Andrea Lilibet Ochoa Villamizar, Pablo Andrea Buitrago y Caterine Pacheco, y quien les habla, Giancarlo Higuera, presentaremos eh, resistencias transmitidas del VIH-1 en pacientes sin exposición previa a terapia antirretroviral naive en Cali, Colombia, 2008-2015. Una pequeña introducción. Según el reporte de las Naciones Unidas, en el año 2015 se presentaron 2.1 millones de infecciones nuevas por VIH, alcanzando un estimado de 36.7 millones de personas que viven con VIH. De estas, 1.7 millones reciben tratamiento antirretroviral. Asimismo, una reducción de 35% de infecciones nuevas por VIH desde el 2000 y de un 45% de muertes relacionadas con SIDA desde el 2004, y la cobertura de terapia antirretroviral TARP desde el 2010 ha aumentado en un 84%. En Latinoamérica y Caribe, en el 2014 se reportó una reducción del 17% en el número de infecciones nuevas por VIH y de un 31% en el número de muertes por SIDA con respecto al año 2000. Ya para el 2015, el número de personas infectadas por VIH fue de 2 millones, con 1.1 millón bajo tratamiento antirretroviral, lográndose una cobertura del 55%. En Colombia se estima que 150.000 personas están infectadas por VIH, con una prevalencia del 0,5% en adultos entre 2015, entre 15 años y 49 años, y han ocurrido 2.300 muertes por SIDA. Con la llegada de la terapia antirretroviral se ha logrado un impacto significativo sobre la morbilidad y mortalidad en pacientes infectados con VIH. La morbilidad es una cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población. Pero paralelamente surge y se incrementa la resistencia del virus, lo cual afecta la efectividad del tratamiento. A nivel mundial, la resistencia al VIH a los medicamentos se considera un problema creciente, por lo cual la OMS recomienda la vigilancia de la farmacoresistencia del VIH como un componente de los programas TARP. El estudio genotípico de resistencias es una herramienta útil a la hora de elegir la TARP óptima que garantice resultados clínicos deseados como alcanzar la supresión viral y reducir la morbilidad asociada. Actualmente la mayoría de las guías para el uso de ARV recomiendan el uso de las pruebas de resistencia antes de iniciar TARP. En el contexto de farmacoresistencia al VIH se describen como resistencias primarias o transmitidas, a aquellas que se presentan sin una exposición previa a TARP. Las resistencias primarias pueden desarrollarse como resistencias de novo o resistencias naturales, por la presencia de polimorfismos que en codones específicos disminuyen la susceptibilidad a los ARV. Es el caso del VIH-2, resistente a los análogos no nucleosídicos de la transcriptasa reversa, así como consecuencia de la amplia variabilidad genética del virus que predispone el desarrollo de mutaciones de resistencia o por el resultado de la transmisión o infección de cepas de VIH drogoresistente. Hablamos de resistencias primarias como sinónimo de resistencias transmitidas. Bueno, se considera que la prevalencia de resistencia primaria es alta cuando más del 15% de las muestras estudiadas presentan mutaciones, moderada cuando la prevalencia oscila entre el 5 y el 15% y baja cuando es menor al 5%. Con lo anterior y debido a la emergencia del desarrollo de resistencias del VIH, la OMS desarrolló una estrategia mundial para el monitoreo y vigilancia de la farmacoresistencia del VIH y recomienda la realización del estudio genotípico de resistencia previo al inicio del tratamiento antirretroviral cuando la prevalencia está por encima del 5%. En países de altos ingresos como Australia, Japón, Europa y Norteamérica, la presencia de mutaciones de resistencia en pacientes no expuestos a TARP o naive alcanza el 10 al 17%. Estudios reportan diferentes prevalencias de resistencias transmitidas alrededor del mundo, afectando principalmente los inhibidores de transcriptasa reversa no nucleosídicos, siendo significativamente mayor. En regiones como
África, Asia, se ha estimado una prevalencia de resistencias transmitidas del 2.8% al 5.6%. Estos estudios sobre resistencia a antirretrovirales en pacientes naive en América Latina y el Caribe entre el 2000 y el 2015 reportan prevalencia general de la resistencia transmitida del 7,7%, encontrándose un incremento de la frecuencia de las resistencias transmitidas al comparar los periodos de 2000-2005 versus 2006-2015, que eso sería un 6,0% versus un 8,2%. Esto asociado a un incremento en la afectación y disminución de las resistencias a los análogos nucleosídicos, al comparar los periodos 2000-2005 versus 2006-2015, 4.5% versus 2.3%. Bueno, en Colombia se han reportado frecuencias de resistencia en pacientes NAIE que oscilan entre el 5.8% y el 6,6%, siendo las mutaciones más comunes encontradas la K103NS, la M184V, F77L y M46L, con la afectación de más de una clase de medicamentos antirretrovirales en un 1.4% a 2,9% de los pacientes. De igual manera, se observó una asociación entre el recuento de CD4 menor a 200 células y enfermedad avanzada por VIH categoría C de la clasificación CDC, con la presencia de resistencias primarias, así como la relación entre tiempo menor a un año desde la probable infección retroviral aguda y mayor presencia de las resistencias transmitidas. En Colombia, las vías de práctica clínica aún no se recomienda el genotipo de resistencia del VIH previo a la primera exposición a TAR, solo es recomendado después de la primera falla virológica en pacientes expuestos a medicamentos antirretrovirales. Esto se debe a que hay poca evidencia sobre la prevalencia de resistencias transmitidas en nuestro país y son pocos los estudios que se han realizado hasta el momento. Se hace necesario entonces que la generación de evidencia que aporte a establecer la necesidad y pertinencia de pruebas genotípicas previas a la iniciación de la primera combinación de TAR. Bueno, bajo esta premisa, los datos presentados en el presente estudio hacen parte de una actualización de información, pues cuya primera parte fue publicada con datos de resistencias en pacientes naive obtenidos mediante genotipos realizados entre el 2008 y 2010, que se complementa con información de genotipos previos al inicio de las TAR realizados entre los años 2011 y 2015. Por lo cual, y finalizando, el objetivo de este estudio fue determinar la frecuencia de resistencias transmitidas en muestras de pacientes VIH positivo procedentes de Cali y otros municipios del Valle del Cauca, no expuestos a TAR y atendidos en una clínica especializada en Colombia, en la ciudad de Cali, durante los años 2008 a 2015, y así comparar los hallazgos según periodos de tiempo relacionados del genotipo 2008-2011 versus 2012-2015, y esto según el tiempo probable transcurrido entre la infección retroviral y el momento del genotipo. Esto sería menor a un año versus mayor a un año. Bueno, en materiales y métodos podemos ver que se realizó un estudio descriptivo en 349 pacientes con información relevante, de los cuales 7 fueron excluidos por pobre calidad de secuencias, por lo tanto quedaron 342 pacientes. Estos con infección confirmada de VIH-1 sin exposición previa a terapia antirretroviral. Previo al uso de la información, se obtuvo un consentimiento con el uso anónimo de los datos de historia clínica. Esta población objeto de estudio son procedentes de Cali y otros municipios del Valle del Cauca, remitidos a la lucha contra el SIDA para su ingreso a la atención integral especializada ambulatoria y a la TAR, es decir, a la
Mediante la indagación en las historias clínicas de la institución referente se comprobó la ausencia de exposición a medicamentos antirretrovirales. Asimismo, se recolectaron datos de niveles de carga viral. Estos conteos fueron de linfocitos CD4 o CD4 sobre CD8 al momento del genotipo y de tiempo probable de infección. En las pruebas genotípicas de resistencia y análisis de la mutación de resistencia, estas se realizaron por medio de muestras de sangre tomadas por el laboratorio de la Cruz Roja y siendo remitidas al Laboratorio Central de Referencias de la CLS, o sea, de la lucha contra el SIDA, en Bogotá. Este centro se llama Centro de Análisis Molecular, donde se analizaron las pruebas en sistemas TrueGen de HIV-1, de Virosec, y también las mutaciones de resistencia se definieron a partir de la lista de Bennett de la OMS en el 2019 y de la IAS en Estados Unidos en el 2015. Estos resultados se analizaron con la base de datos de Stanford, considerando una susceptibilidad de los virus frente al medicamentos con un 15 o puntos totales recomendados por la OSM. Se definieron dos grupos de pacientes acorde al tiempo probable de infección retroviral, los menor de 1 año y mayor a 1 año, con respecto al genotipo, lo cual se consideraban los criterios similares a los definidos en otros estudios, como son fecha de diagnóstico, síntomas o signos posibles de infección retroviral. En los antecedentes de exposiciones de riesgo de la prueba de VIH negativa con subsiguiente seroconversión, en conteos de linfocitos de CD4 o razón CD4 sobre CD8 al momento del genotipo. Siguiente, por favor. En los análisis estadísticos se llevó a cabo en el software Stata. Este software, después del análisis, se formaron dos grupos de pacientes según el tiempo transcurrido entre infección y reinfección retroviral y el momento de toma de genotipo, siendo estos aquellos con menor de 1 año y quienes completaban 1 año o más tiempo entre los dos momentos. Para esas conclusiones se usaron tablas de contingencia, pruebas de comparación de proporciones test chi cuadrado o comparación promedio de test student. Y para las pruebas estadísticas, el nivel significativo definido fue de 0.05. Y con respecto a los aspectos éticos, la participación en el estudio fue totalmente voluntaria, con un consentimiento por escrito de cada uno de los participantes, dando el uso de la información registrada en la historia clínica. Este estudio fue revisado y aprobado por la supervisión del Comité Institucional de Ética para la Investigación Humana. El acta de aprobación fue el 17 de marzo del 2011. Bueno, por los resultados, primero se tuvieron teniendo en cuenta las características, se tuvieron en cuenta edad, lugar de residencia, estrato socioeconómico, nivel de estudios, estado civil, tipo de salud, hábitos, comportamientos sexuales y antecedentes patológicos. En edad se puede ver un promedio de 32 años, de estos teniendo más o menos de 10 años en el momento del genotipo. El lugar de residencia se observó que el 60% reside en Cali, en la área urbana. En los estratos socioeconómicos se ve que el 61%, del que el 29% pertenece al estrato medio, el 47% a estrato bajo. El 61% de la población terminó la secundaria y el 38% terminó la formación universitaria. En estado civil, el 58% se encontraron que son solteros. También el 74% son hombres, fueron hombres. El tipo de salud contributivo con un 57% y subsidiado con un 43%. En hábitos
se tomaron en cuenta consumo de alcohol, cigarrillos y sustancias psicoactivas. El alcohol con un 36%, el uso de cigarrillos el 24% y el consumo de sustancias psicoactivas con un 8%. También se miraron los comportamientos sexuales, como el uso de condón en el momento de tener relaciones sexuales. Solo el 1.5% dijeron usarlo siempre, el 37% decir ser homosexuales, el 26% ser bisexuales, y a tener en cuenta que el 92% contrayeron el virus por transmisión sexual. En los antecedentes patológicos, según la clasificación de la clínica del CDC, el 77.7% se encontraban en estadio A. De este porcentaje, el 55.9% en estadio A2, el 23% se encontraban con una enfermedad avanzada, el 14% encontraron hospitalizaciones previas al genotipo, el 39% antes ya había tenido infecciones de transmisión sexual y el 35% dice tener parejas con VIH positivo, el 16% de estas con tratamiento antirretroviral y el 73% no se sabe la información. También se miraron la carga viral al momento del diagnóstico. Se pudieron mirar un promedio de 24.325 copias por mililitro. Con CD8, los CD8 son los conteos de linfocitos. Se miraron que en CD8 con un 939.5 células por milímetro cúbico, CD4 361.5 células por mililitro por milímetro cuadrado cúbico, y la relación entre estos dos, que es el CD8 sobre el CD4, del 0.35%. Ya luego, al momento del genotipo de estar presente, se miró que el CD8 es de 975 células por milímetro cúbico y el CD4 por 343 células por milímetro cuadrado. Se miró que la relación de esta es 0.32. También se observaron mutaciones a estos en el momento que la carga viral que se observa aquí nos da una relevancia de que por lo más probable es que el 28% de los pacientes hayan contraído la infección por lo menos un año anterior, o sea, en menos de un año. Y el otro porcentaje mayor o igual a un año. Las mutaciones encontradas se utilizaron respecto a estas tablas que dieron Bennett, se dice lista de Bennett de la OMS y lista de mutaciones del IAS de Estados Unidos en el 2015. Se vieron que la afectación de la susceptibilidad a los antivirales es igual o mayor a 15 puntos en la tabla de Bennett con un 3.2%. Esto en un total de 11 pacientes. Y el más frecuente que se vio fue K103N con 6%. Y también en las mutaciones en la tabla, en la lista de IAS de Estados Unidos, se vio que las mutaciones residían un 5%, la que tenía mayor frecuencia en la Q58E, siguiente de la B18I, la E138A. También se miró el grado de afectación de la susceptibilidad a los medicamentos antivirales. Estos datos, tomándolos en cuenta, se vieron que
Tomando los anteriores datos, se puede ver que el porcentaje de resistencia transmitidas, o sea, las mutaciones que se encontraron al momento de suministrar los antivirales, fue el 7.9%. Lo que quiere decir que no es la afectación de los medicamentos de estas diferentes familias no son, antivirales, es de un 92.1%. También se puede mirar que para las familias del NNRTIS se vieron afectados un 4.4%. Para las familias del IPS se vio un 2.3% y seguido por las familias del NRTIS con un 1.2%. Esto no se vio más alteraciones en ninguna otra familia de antivirales. Y en comparación a la lista del 2000, a los periodos del 2008 al 2011, del 2012 al 2015, se vieron que en la toma del genotipo, que las diferencias no son significativas. Luego también se pudo mirar con una tabla, ya con un subanálisis según el tiempo transcurrido desde la infección. Que al pasar el tiempo se veía que se veían afectaciones cada vez a una menor edad. También se vieron diferencias generales y en estados clínicos, virológicos e inmunológicos al momento del genotipo. También se pudo ver, aquí no está, en la carga viral del genotipo, que estas empezaron a ser mayor en los linfocitos TD4, con mayor razón en la relación en TD4 sobre 8 al momento del con estos en pacientes que traían a menos de un año o más. La lista de mutaciones de Bennett encontradas según la infección, también se pudieron encontrar que estas se encontraban en pacientes que tenían ya más de un año en el momento de la infección, con un 7.3%, y con menor a un año o igual se encontrará que era del 1.6%. Esta frecuencia entre estos dos grupos no alcanza, o sea, la suma de estos dos no era significativamente como para decir que había una relación significativa al momento de calcular las mutaciones. Fue que la resistencia en pacientes no expuestos, lo que fue al TAR, es importante para la selección de primera línea, que fue muy eficaz dentro del impacto de la morbilidad y la mortalidad de los pacientes y el riesgo de transmisión que tuvieron. La frecuencia de las mutaciones de resistencia transmitidas varía según mucho sobre la lista de mutaciones utilizadas. Las mutaciones de la OMS del 2009 corresponden a lo que fue una lista normalizada de 93 mutaciones, 3 de NRT, en 15 posiciones de transcriptasa inversa, RT19 para NN, lo que fue RT, en 10 sitios de RN o 0 para IP de 18 lots de proteasas, que son indicadores de resistencia a que se transmiten a pacientes expuestos a ARV, que nunca fueron como tal usados, porque lo que fueron fue como incluyeron a las mutaciones no polimórficas con una prevalencia de al menos 0.5%
en uno de los subgrupos de individuos expuestos al tartar, incluyendo mutaciones que pueden desarrollarse espontáneamente, lo que puede permitir que pues estos mismos epidemiológicamente de la resistencia a los medicamentos mediada por el VIH y dentro de las comparaciones y diferencias de las regiones. Bueno, dentro de estos debates como tal del estudio que se realizó, fue que en este estudio las mutaciones, el listado de la OMS del 2009, la frecuencia global de las mutaciones de resistencia fue el 3.2%, pero sin embargo, al incluir mutaciones de la lista de la IAS, con sigla USA, del 2015, la frecuencia general de resistencia alcanzó el 7.9%, siendo las frecuencias más bajas que las reportadas en el periodo 2010, en el 2008 y lo que fue 2010. Como mencionaba la compañera, se tenía en cuenta que la lista de la OMS del 2009, por la familia de las NRTs, la mayoría de las mutaciones encontradas fueron timídicas, que fueron las M41L, K70R, L210, W y la T215D, que otorgaron como tal la resistencia a lo que fue la sidoviduna y la estudumidina. Bueno, con respecto ya a la complejidad de las resistencias, lo que luce es a la moderada, puesto que no se encontró como tal una afectación de más de una familia de medicamentos, pero con la salvedad de pues, lo que fue de este grupo, más frecuentemente está afectado a correspondientes de lo que fue la NNRTIS, pero por primera vez lo que fue la generación de Farinet y la neribapina, que hacen parte de los esquemas de tratamiento en la primera línea de lo que fue para los pacientes sin exposición previa a los antirretrovirales. En segundo lugar, lo que pasó o causó fue que los NRTs, principalmente a extensas de afectación, lo que fue intermediaria o alta, de la susceptibilidad de lo que fue AST, la D4T y la DDI, que actualmente lo que encuentran o están cercanos es a un desuso o una baja alta tasa de afectación de lo que es ABC, que si permanece como con alta o creciente inclusión dentro de las combinaciones preferidas para el primer tratamiento de los pacientes Naviet. Bueno, dentro de esto ya cabe como destacar que también hay presencia de 3 mutaciones timídicas transmitidas a un mismo paciente de lo que es M41L, L210W y T215Y, generando, bueno, esto lo que hace es generar como una resistencia intermediaria a lo que es lotenofil, siendo una asociación a lo que es STANS con mayor afectación a la susceptibilidad que confiere a TDF3, que fueron más o menos los promedios que tuvieron. Bueno, dentro de las otras llamadas discusiones en cuanto al grado de afectación de cada uno de los diferentes medicamentos para los cuales se sucedió en el genoma viral, en busca de mutaciones que confiere alguna resistencia, se descartó que los NRTs de primera generación, que fue nevirapina y eravinets, además de ser los más frecuentes, que fueron como tal los más afectados. También dentro de esto también presentaron altos niveles de lo que fue resistencia por alta frecuencia de la aparición de mutaciones de K103N, pero también resulta importante que en un solo paciente lo que hicieron fue que encontraron un nivel intermediario o también como intermediario y alto de los NRTs de reciente generación de travirina y ribilpiririna para la presencia de mutaciones que fueron Y181, C, con mutaciones que han sido reportadas con mayor frecuencia en pacientes de fracaso virológico de NRTs, alcanzando la frecuencia de 21 a 41%. Bueno, ya dentro de
del mismo debate que encontraron de discusión fueron que frente a los inhibidores de proteasa reforzados no se encontraron, o sea, no encontraron como ninguna mutuación que dijeran que la resistencia intermediaria o alta de ninguno de los dichos medicamentos. Eso fue, pues, otro de los ítems revelantes que encontraron, porque solo observaron que en un caso de resistencia baja para pasar prueba inhibir, lo que hacían era por la presencia de la mutación L10F, que no forma parte como tal de ninguno de estos esquemas preferidos o alternativos para la primera línea en Colombia. Bueno, así como, creo si no estoy mal, lo mencionaba también la compañera, que habían pacientes, si no estaba mal, eran 7 pacientes con resistencia en baja de la tripavanavir con mutaciones de Q58E, que era el medicamento que no estaba como tal disponible en Colombia, por lo que estos hallazgos carecen de relevancia clínica en algún momento pues, actual que vivimos. Teniendo en cuenta últimamente solamente por mutaciones que hicieron del estudio, pueden disminuir la susceptibilidad del virus a los medicamentos preferidos por las guías prácticas como tal clínicas que estuvieron en Colombia para el primer esquema, como lo hicieron tal como para el primer esquema de tratamiento, incluyéndolos en pacientes sin exposición previa o NAVID de este mismo estudio. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, gracias. El estudio presenta una limitación geográfica que impide la exploración de las conclusiones a la población colombiana de las personas que presentan VIH, más el NAVID debido a la inclusión solamente de datos de personas procedentes de lo que fue de Cali y el Valle del Cauca. Por otro lado, dada la baja tasa global, entre comillas, de mutaciones según BENIT, no fue posible por la falta de como el poder estadístico que tenían que presentar, evaluar tendencias de cambio en el comportamiento de mutaciones por periodos de tiempo. Bueno, lo que pudieron concluir en esta discusión o debate de estos estudios fue que tuvieron en cuenta como tal las resistencias transmitidas recomendadas por la OMS por la implementación de lo que fue de genotipo de resistencia en pacientes sin exposición previa a TARS o NAVIB al momento del diagnóstico o antes de que iniciaran el tratamiento antirretroviral que se justificaría en aquellos con tiempo probable de infección de menor de 1 año. Pues aunque los esquemas como tal de la primera línea recomendados, las guías colombianas que tuvieron de prácticas clínicas que incluyeron actualmente desde los medicamentos, pues fue como la ciduvidune y la neviparapina. Estos como tal continúan haciendo parte de lo arsenal en medicamentos antirretrovirales de inicio como tal del inicio del estudio que tuvieron. Bueno, con esto concluimos como tal el estudio que se hizo en este periodo de VIH de las personas que tuvieran como tal de rango de personas que buscaron para hacer este procedimiento.